equipo de Radio Mañana Lluviosa en San Justo, la imagen que nos genera el gobierno de la ciudad de cómo se ve el centro de la ciudad, y del centro de la ciudad nos vamos a otro lugar, Mariela. Sí, nos vamos a un pueblo al sur de La Pampa, porque le vamos a dar la bienvenida en Buenos Días para Todos en la radio de Molinas, a alguien que queremos muchísimo. Se los comentamos tempranito que iba a estar en comunicación con nosotros, y ella es Ángeles Alemandi, porque va a estar en San Justo el día viernes presentando su nueva novela, pero para aquellos que todavía no la conocen, porque ya hace años que se fue de aquí, para que sepan, es hija de Lili Sacco. Mirá, así... La Lili. Creo que así la van a conocer todos, ¿eh? Ángeles Alemandi es licenciada en Comunicación Social, diplomada en Escritura Creativa, nació en nuestra ciudad, vivió varios años en Buenos Aires y hoy escribe desde un pueblo al sur de La Pampa. Trabaja en la Fundación de Periodismo Patagónico, editora del medio digital En Estos Días, docente de la Diplomatura en Narrativas Creativas de No Ficción, integra la Red Federal de Periodistas y Comunicadoras Feministas, ha publicado crónicas narrativas en Revista Orsay, Anfibia, El Diario AR, Relato Clarín, Espacio Angular, Diario Textual, El Litoral, entre otros. Es parte del equipo de producción del podcast Presas por Parir, autora del Rally de los Santos. ¿Se acuerdan que habíamos presentado acá su libro, el de la tapa amarilla? Sí, me acuerdo. Bueno, ahora nos va a presentar su nueva novela, que es con la tapa de color rosa, con una patita de bebé, llamada Como si nada llorase en el monte. Ambos editados por La Parte Maldita. Ángeles, bienvenida a la radio, bienvenida desde La Pampa, San Justo. Buen día. Buen día, Edgardo, Mariela, qué lindo conversar con ustedes y de algún modo ya volver un poquito de nuevo a mi San Justo natal. Bueno, y acá esperándote, Ángeles, siempre es una alegría cuando sabemos que vas a estar en tu ciudad natal y sobre todo para presentarnos tus novelas. Recordamos la anterior cuando tuvimos esa llamada telefónica y que fue un mar de emociones para todos, y ahora con esta nueva novela. Sí, inolvidable, porque estábamos en pandemia, la novela se había publicado y yo ni siquiera había vuelto a casa, y bueno, tiene como una protagonista clave esa historia a mamá. Entonces fue muy emotivo porque a través de la radio también como que se generó un abrazo y una celebración de esa novela que no nos podíamos encontrar para recibirla juntos, como si iba a pasar este viernes, que voy a tener el gusto enorme de presentar uno de mis libros por primera vez, acompañada de la familia, de los amigos, las amigas, los compañeros de la primaria y la secundaria, los vecinos y las vecinas de mi barrio. Bueno, me ilusiona mucho eso, presentar esta novela, además en la biblioteca, que para mí es un lugar como que me genera mucha emoción pensarlo, porque cuando yo era niña y adolescente pasaba tardes enteras, iba a cada rato a la biblioteca a buscar libros para leer, que entonces me recomendaba Negrita. Entonces volver a ese espacio del que me llevé tantos libros y presentar un libro mío es de una emoción enorme. Estoy muy contenta. Me imagino que es así, Ángeles. Bueno, contame un poco, ¿cómo nace Como si nada llorase en el monte? Como si nada llorase en el monte es muy distinta como novela a Rally, que ustedes conocen, porque es realmente una historia de ficción, una historia que es parte de mi imaginación total y que nace a partir, en un comienzo, de esta diplomatura que hice en pandemia, de escritura creativa en la Universidad 3 de Febrero. A partir de una consigna que da un profesor, empiezo a trabajar en un pequeño proyecto, y eso empieza a crecer en mi cabeza y se transforma en esta novela que trabajé durante un par de años, acompañada en espacios de clínica, de taller, primero con el escritor Mauricio Koch, después con la escritora Carla Maliandi, y que tiene otra búsqueda como más estética y mucho trabajo con el lenguaje, y se ubica en una geografía más cercana a la que habito hoy, porque transcurre esa historia en un pueblo salinero, y nosotros estamos viviendo en el sur de La Pampa,
en un pueblo donde se produce sal. Lo que a veces llama la atención porque las personas que leen la historia sin saber que vivo en La Pampa no asocian ese territorio con el pampeano, porque está como en la cabeza de todos asociar la sal al norte, ¿no? Quizás a Salinas Grandes de Jujuy o tal vez al sur de Córdoba. Claro. Pero bueno, en este territorio, en el sur de La Pampa, están las grandes marcas de sal que todos consumimos en diferentes pueblos. Y a mí me parecía que era un territorio que no había sido profundamente narrado y que de alguna manera había como mucha poesía y que tenía que explotar también esto que era parte de mi cotidianeidad para incorporarle una historia. Así que un poco de esa mezcla de mis propias lecturas y de una búsqueda con el lenguaje y de este territorio van haciendo esta historia que, bueno, que ojalá en algún momento la puedan leer y la disfruten. Ángeles, vos sabés que tuve el honor de que tu mamá me regale una novela y la leí en el verano, se lo prometí, y vos sabés que me hiciste acordar esto. Yo me imaginé cualquier otra biografía, otro relieve geográfico, no lo asocié nunca a La Pampa, y ahora que me lo estás contando, me vuelven a la mente ciertos momentos de esa novela y puedo poner de algún modo en contexto todo lo que iba pasando. Es increíble. Claro, porque La Pampa ya es considerada comienzo de la Patagonia, claro. Y el terreno que se narra es muy hostil, es muy estéril, muy llano, muy seco, entonces no hay forma de hacerlo coincidir con otras partes del país, pero a la vez a mí me parecía interesante esto, ¿no? Como empezar también a poner en escena un paisaje muy desconocido, porque las salinas pampeanas tienen una belleza inaudita y realmente no se conocen. Y para mí también fue un modo como de reconciliarme con este lugar. Yo cuando posteaba en mis redes que iba a ir a San Justo, decía que cuando yo vuelvo al litoral, la humedad me abraza, el verde me da años de vida, hasta me reconcilio con los mosquitos, porque hay algo de la exuberancia, de la cuestión de lo frondoso, esta cosa de la vegetación que realmente te llena, que es parte de un todo, que extraño un montón. Entonces, para mí, vivir en un espacio donde todo pincha, donde todo lo que crece se está defendiendo de la intemperie. Acá el árbol típico es el caldén. El caldén tiene unas espinas que, de verdad, si se cae una rama y vos pisás, te atraviesa la suela de la zapatilla. Es la espina del caldén provoca un malestar, una irritación, un ardor tremenda. El pasto es duro, el pasto puna, te va pinchando los tobillos. Yo voy a Santa Fe, me descalzo, ¿no? Camino sobre el patio verde de mamá. Hay algo de esa vegetación que a mí me contiene y que de alguna manera a mí me costó mucho acostumbrarme a este territorio. Sí. Y el libro me permite justicia poética, digo yo, como encontrar belleza también, incluso en lo que parece que nos está expulsando todo el tiempo. Entonces ahí hubo como una búsqueda y una manera de rendirle homenaje también a este lugar en el que estoy viviendo hace más de 10 años. Ángeles, ¿y cómo se llama ese pueblo al sur de La Pampa? El pueblo se llama General San Martín. Está para que se ubiquen muy cerquita de Jacinto Arauz, que es el pueblo famoso porque es donde hizo sus prácticas el doctor Favaloro como médico rural. El pueblo más cerquita es ese que tenemos, Jacinto Arauz. Y después estamos a unos 150 kilómetros de Bahía Blanca, como para que más o menos se ubiquen. Nos ubiquemos. En el mapa, sí, a qué altura más o menos de este país tan enorme que tenemos, se ubica este pueblito, que es en la parte bien baja de la provincia de La Pampa. Ángeles, bueno, nos contabas que, a ver, es para poner en valor, si se quiere, de alguna manera, este pueblito que te abraza hoy con tu familia, que te inspira a escribir esta historia de ficción, pero que al leerla
te doy a ver, algo personal que me pasó. Hasta en un momento yo creí que era una historia real y que a la vez nos hace pensar también un poco de los vínculos y en algún momento también hasta me ponía a pensar en el rol de mujer, mamá, trabajadora, ama de casa, todo este rol que nos atraviesa a las mujeres. Sí, bueno, qué lindo, María, la que la pudiste leer y me estás haciendo esta devolución. Sí, la novela comienza con el nacimiento de una niña que nace y empieza a llorar, un llanto que lo atraviesa todo, un llanto que descoloca mucho a esa madre que la estaba esperando y que tenía como una fantasía de esa niña que estaba por llegar a sus brazos y que de pronto la desconoce, no sabe cómo conectar. Bueno, y va generándose un vínculo ahí, un vínculo extraño, una forma de ser madre que es una forma posible, que no está ni bien ni mal, ¿no? Que es una manera, estas madres que a veces lo dan todo, lo entregan todo o dan lo mejor que pueden dar y que a veces parecería que eso no alcanza y que no logran como esto, generar como un vínculo que vaya más allá, ¿no? De la línea de sangre que las está uniendo. En un pueblo a la vez, con un pueblo, la historia transcurre como en otra época, ¿no? Es un pueblo con sus particularidades, que también miran, ¿no? Y que estamos todo el tiempo pendientes de qué estará pensando el otro, de cuál será la mirada sobre esa niña de los demás. Hay una figura de la vecina que acompaña mucho a esta mujer, a esta madre que está criando como muy en soledad, y es un lazo que aunque no se llamen amigas, son amigas, se quieren, se acompañan, se sostienen, y la historia va avanzando con algún condimento casi de realismo mágico. Sí. Hay por momentos situaciones que están trabajadas o que intenté trabajarlas con mucha sutileza, en las que uno las lee y está preguntándose, ¿esto realmente está pasando? ¿Es así? ¿O es la madre la que cree? ¿O es la niña? La niña es muy particular. ¿O es la niña la que está provocando esto? ¿Es la niña la que está conectada con esa tierra también? Y hay cosas que están pasando que tienen que ver con algo más extraño. Bueno, hay una tensión permanente sobre eso que de alguna manera tiene que ver también con mis lecturas. Por eso digo, la biblioteca para mí es tan fundante y es tan importante presentar el libro ahí, porque una escribe, o sea, una es parte de todo lo que lee. Y yo sé que en este libro hay mucho de mis lecturas más de chica de García Márquez, por ejemplo, claro. Que hay como algunas reminiscencias de Juan Rulfo y su Pedro Páramo, de Arguedas, que es un escritor peruano que me encanta y que también tiene como algunos destellos de realismo mágico. Entonces, en esa atmósfera un poco extraña y con esta niña tan particular que llora y lo desarma todo y que pone todo en tensión, van aconteciendo cosas que tienen que ver con la familia y con el pueblo. Un pueblo que en algún momento se va a enfrentar también a una cuestión como más fuerte vinculada con esa empresa salinera internacional. Entonces también la historia como va mutando y se va transformando. Es atrapante. Es atrapante y cuando querés dejar de leer un poquito, y bueno, después lo sigo, es como que no, te invita a seguir leyendo. Es maravillosa. Te lo digo de corazón, felicitaciones, Ángeles, es un honor para San Justo. Bueno, pero no me la cuenten toda. No, tienen que leerla porque es atrapante. La novela ya está en San Justo, vienen con vos los libros a la biblioteca para poder adquirirlos, contanos. Sí, la novela se publicó en agosto del año pasado, pero bueno, nosotros estamos viajando muy poco, así que bueno, es la primera vez que la voy a presentar, una novela que ya va por su segunda edición, publicada por La Parte Maldita, lo que también bueno. En este momento que bueno, son tiempos como complejos y la verdad que la venta de los libros ha caído un montón. La última Feria Internacional del Libro, las conclusiones fueron esas, ¿no? Porque, bueno, sabemos que lo que para mí es una inversión enorme porque amo los libros, es cierto que también cuando tenemos que elegir qué comprar, lo pensamos dos veces, ¿no? Pero el libro se ha vendido mucho, estoy muy sorprendida, mucho más que incluso que el anterior, que Ralí,
que bueno, que en San Justo sobre todo Rally la rompió toda, y creo que mucho tuvo que ver con esa entrevista que hicimos con ustedes, que las personas, los oyentes, cuando terminamos de charlar, sé que fueron a la Casa del Libro y se vendieron muchísimo. Sí. Pero bueno, esta novela me trajo muchas alegrías. La he presentado en Corrientes, la he presentado en Paraná, la he presentado en Bariloche, la he presentado en Mar del Plata, en Buenos Aires. Me ha llevado de viaje por todos lados. Está a la venta en la Casa del Libro. Y también, bueno, tendremos algunos ejemplares más para vender en ese momento durante la presentación, que va a ser este viernes a las 20:30 en la Biblioteca Mariano Moreno, y me va a acompañar Silvana Gómez en esa presentación. Vamos a estar charlando con Silvana durante esa noche. Va a haber algo de música y al final vamos a abrir algún vino, va a haber algunos quesitos como para compartir y para cerrar ese momento, que es un momento de celebración para mí. Ángeles, te esperamos por San Justo. Esta es tu casa, que te espera seguramente allí con el patio, como dijiste vos, el patio verde del césped de la Lili. Así que bueno, te esperamos por acá con esta nostalgia, ese toque de nostalgia, y que te seas bienvenida y que la gente, como estamos viendo algunos mensajes por ahí, te demuestre el cariño que te tiene y por sobre todas las cosas que sigas escribiendo, que es lo más importante. Lo más importante creo que es lo que se viene, así que lo mejor para vos. Mil gracias, siempre que tengo cosas lindas para compartir, ustedes están, y la verdad que me siento un poco en casa ya con esta conversación, así que les agradezco mucho, y admiración por el trabajo que hacen como colega, que si bien estoy escribiendo novelas, soy periodista también, y me parece que hay que defender el oficio con un trabajo serio y comprometido como el que hacen a diario ustedes, así que felicitarlos por eso también. Jugamos un poquito al periodismo. ¿Cómo está el tiempo allí en el sur, Ángeles? Buenos días. Un día soleado, hermoso, la temperatura sigue siendo baja acá en La Pampa, hoy estábamos amaneciendo con 6-7 grados, pero se vienen los días lindos y estamos ansiosos por la llegada de la primavera, como en todos lados, me parece. El contacto con Ángeles Alemandi. Gracias, Ángeles, un beso. Nos vemos el viernes, Ángeles, un gran abrazo. Bueno, Ángeles Alemandi, Mariela, bueno, qué linda historia, y que por supuesto la vamos a compartir, si Dios quiere, le vamos a contar más este viernes. Este viernes a la hora 20:30 en la biblioteca, realmente hermoso. Si tenés la posibilidad de comprar la novela y leerla antes del viernes, hacelo, porque cuando estés hablando con Ángeles seguramente les va a pasar lo mismo que a mí, volver a esa historia y a ver, tiene un entramado tan lindo, es una historia por allí que termina a lo mejor hasta pensando qué pasó, pero es súper atrapante. Felicitaciones a Ángeles. Muy bien, levantamos un poquito.